Bienvenidos todos, gloria a Dios, amén. Entonces vamos a hablar un poquito hoy, ¿verdad? Vamos a seguir el tema de lo que hemos venido hablando. ¿Qué hemos venido hablando en los últimos 3 domingos? ¿Quién se recuerda? Ajá, eso hablamos la semana pasada. Ajá, el domingo pasado hablamos un poquito del tribunal de Cristo, ¿verdad? Y también del doble arrebatamiento, ¿verdad? Que es que toda la iglesia sube a las nubes y al tribunal de Cristo. El que pasa la prueba, por decirlo así, ¿verdad? El que da la talla de novia sube al trono de Dios, ¿verdad? Para Dios. Y el que no, vuelve a la tierra, al desierto, a ser sustentado por 3 años y medio. Amén. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Cuando suena la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, subimos. ¿A dónde subimos? Al tribunal de Cristo. ¿Verdad? Al tribunal de Cristo. El que da la talla, ahora recibirá la corona de vida, recibirá el galardón. El que lamentablemente no, se devolverá. Amén. A esperar 7 años al tribunal del Padre, ¿verdad? Que es cuando Cristo viene con todos sus santos en un caballo blanco, ¿verdad? Viene juzgando con justicia, juzga y pelea. Y se da ahí el juicio del Padre. Nosotros no estamos para el juicio del Padre, estamos para el juicio del Hijo, el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, pero todo esto empezó porque empezamos a hablar de la venida secreta del Señor, lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento, arpazo, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos aquí en la tierra. Nos sacan del tiempo cronológico y nos meten al kairos de Dios, ¿verdad? Donde Dios no tiene tiempo como nosotros. Dios es eterno. Dios es eterno. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dijo, es que mira, le dijo a Satanás, mira Job, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay hombre como él, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Y eso fue un choque en el cerebro del enemigo, del diablo, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Porque ¿cómo? Que es perfecto, él no es perfecto. Pero es que Dios estaba viendo a Job en la eternidad. Ya había visto el producto terminado, ¿verdad? Aunque le faltaba mucho aquí en el tiempo cronológico, en el tiempo de Job. Entonces así es como es, ¿verdad? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Lo corruptible pasa a ser incorruptible y nos sacan de ese tiempo, nos llevan al tiempo de Dios y ahí somos juzgados, ¿verdad? No para otra cosa, sino que para galardón. No para salvación, sino para galardón, porque Cristo nos reemplazó, por decirlo así, en ese tribunal, ¿verdad? Como reemplazó a Barrabás, así nos reemplazó a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, recordemos que esto es doctrina, ¿verdad? Es doctrina, ¿verdad? De Ministerios de Benecer, la enseña, ¿verdad? Pero es doctrina bíblica. O sea, eso es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué les digo doctrina de Benecer? Porque a pesar de que es bíblico, no se enseña en todas las iglesias. O por lo menos no de esta manera. Se enseñará de otras maneras, ¿verdad? Y la mayoría de religiones cristianas lo que hablan es de la venida segunda de Cristo, donde el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos. Pero pocos enseñan, ¿verdad? Lo del arrebatamiento. Lo saben, pero no lo profundizan. ¿Verdad? Porque es algo para la iglesia novia, es una señal para la iglesia verdadera o la iglesia novia. Amén. Entonces, como toda doctrina, ¿verdad? Que es bíblico, ¿verdad? Tiene que tener una sombra o una figura, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para que, como dicen, haga clic. Recordemos que el Antiguo y Nuevo Testamento es como un matrimonio, son complementos. El Nuevo Testamento no invalida el Antiguo. El Antiguo, ¿verdad? Lo que hace es reforzar al Nuevo Testamento. Amén. Entonces, recordemos que la Biblia está escrita de diferentes maneras. Por ejemplo, hay 4 maneras de estudiar la Biblia. Está la manera literal, ¿verdad? Que es leerla literalmente, ¿verdad? Tiene historias, tiene un montón de que no son cuentos ni leyendas, no son cosas reales que pasaron. O sea, David y Goliat literalmente pasó. Pero obviamente eso tiene un simbolismo, una sombra, una figura, ¿verdad? Que es nosotros, que aunque somos pequeños, ¿verdad? Ante el enemigo, que Dios lo reprenda, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, los David, amén, por ejemplo. Entonces está lo literal, está lo simbólico, está también las parábolas, ¿verdad? El Señor hablaba mucho en parábolas. ¿Qué son parábolas? Que el Señor utilizaba ejemplos terrenales
para ejemplificar lo celestial. Por eso es que él habla de ovejas, habla de pastores, habla de lobos rapaces, habla de figuras, ¿verdad?, de aquí en la tierra, para ejemplificar y que nuestra mente finita logre más o menos comprender, ¿verdad?, unas pinceladas de la mente infinita que es la mente del Señor. Amén. Entonces está la parte literal, está la parte simbólica, está la parte parabólica o de palabras, ¿verdad? Y está lo que es ya lo secreto, lo profundo, lo revelado. ¿Sí? Entonces son diferentes maneras de estudiar la Biblia. Entonces, pero una sombra y una figura del arrebatamiento está en Génesis 24. Si ustedes ven Génesis 24, ¿verdad?, ahí hay una sombra y una figura. Algo literal que pasó. Porque realmente esa historia pasó. Pero está cargada de simbolismos del rapto, del arrebatamiento, de la venida del Señor y cómo se va a dar. Que es lo que hemos venido hablando en estos días. Amén. Entonces tal vez si me acompañan a Génesis 24. 24.1. Recordemos que Génesis, ¿verdad? Génesis es el inicio. Génesis viene la palabra gen, semilla. Es el inicio. El apóstol siempre nos decía, si logramos entender el Génesis, lograremos entender toda la Biblia. Y es cierto, porque digamos, el Génesis está cargado de mucha información. Una semilla, ¿verdad?, carga mucho ADN, carga mucha información. Se planta una semilla y puede llegar a ser un gran árbol, ¿verdad? ¿Y empezó cómo? Con una semilla. Así es el Génesis, ¿no? Amén. Entonces, ¿quién me puede leer Génesis 24.1, perdón? Amén. Ajá. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ok, ¿quién era Abraham? Recordemos un repaso ahí rápidamente. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe. Ok, recordemos, la iglesia, la creación empezó con Adán y Eva, ¿verdad? Después la tierra se corrompió, vino el diluvio, ¿verdad? Del diluvio se rescataron solo 8 personas. De esas 8 personas, el Señor les dijo otra vez lo mismo: orad, creced, multiplicados, fructificados. Primero fructifíquense y después multiplíquense. Eso es un secreto para la iglesia. Primero nos fructificamos y después nos multiplicamos. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Fructificándonos, para después multiplicarnos en cantidad de personas, creciendo en sabiduría y después en estatura. Amén. Entonces, después del diluvio, esas 8 personas y todo, ¿verdad?, otra vez la tierra se volvió a poblar y otra vez, ¿verdad?, la tierra se volvió a contaminar. Y el Señor dijo, vio a un hombre, a Abraham, y dijo: sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, deja la casa de tu padre y haré de ti una gran nación. Le dijo 3 vete, o 3 sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Es lo que el Señor dice a nosotros, ¿verdad? 3 salidas. Y le da 7 promesas: y haré de ti una gran nación. Ahí lo puedes ver después, 7 promesas. Ese era Abraham. Con él fue que inició, ¿verdad?, el primer gentil que el Señor sacó para hacer su pueblo Israel. Porque recordemos que Abraham, ¿verdad?, tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos, ¿verdad?, los 12 patriarcas. ¿Sí? De ahí salió José, ¿verdad?, que los mismos hermanos lo entregaron y él fue el que fue a Egipto a pedir ayuda, como esclavo. Cuando llegaron los hermanos, llegaron a donde él a pedir ayuda, y ahí fue donde a los años después, cuando dice que se levantó un faraón que no conocía al Señor, dice que los esclavizó. Después viene la salida de Moisés, cuando los saca de ahí, los mete al desierto 40 años, ¿verdad?, y después Josué, cruzan el Jordán y se instalan ya en la tierra prometida, ¿verdad?, que es lo que se conoce como Israel. Jacob, ¿verdad?, que era el hijo de Isaac, fue el que Dios le cambió el nombre de Jacob, le puso Israel, príncipe, de engañador, usurpador a príncipe. De ahí sale el nombre Israel. Entonces, para más o menos entender, entonces, Abraham, ¿quién fue? El hombre que Dios lo sacó, ¿verdad?, de ahí para hacer la gran nación. Y haré de ti, ¿verdad?, si puedes contar las estrellas, la arena o el polvo, así será tu descendencia. Amén. Entonces, Abraham dice que ya era viejo.
Entonces, eso es un simbolismo muy lindo, porque ahí dice que está avanzado en años, ahí nos está hablando, ¿verdad? Para más o menos entender, cuando hablemos en esta figura, cuando hablemos de Abraham, está simbolizando al Padre. Al Padre. Cuando habla de el criado, o el sirviente, o el siervo, que se llama Elíasar, está tipificando el Espíritu Santo. Cuando vamos a entrar a ver a Rebeca, ¿verdad? Bueno, a Isaac, es el Jesús. Abraham tenía un hijo que llamaba Isaac. Tenía un siervo que se llamaba Elíasar, ¿verdad? Y la función de este relato bíblico es que Abraham le dice al siervo al siervo Elíasar, vaya y búsqueme una novia para mi hijo Isaac. Tremendo, ¿ah? Ojalá Dios quisiera, ojalá no, Dios quisiera que nosotros pudiéramos buscarle esposas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad, Ania? Qué lindo sería, pero no, para este tiempo no serviría así. Era para aquellos tiempos. No, esos tiempos no. Son otros tiempos. Amén. Pero bueno, el tema es que él le dice, vaya y búsqueme una novia, una esposa para mi siervo, para mi hijo Isaac, que tipificaba a Jesús. Y encuentra a Rebeca, la que se va a casar con Isaac. Si Isaac es Jesús, ¿quién es Rebeca? La iglesia. La novia, la iglesia novia, la que se va a casar. Amén. Entonces, este Abraham, dice ya viejo y avanzado en años, tipifica entonces al anciano de días, al padre, ¿verdad? Al que Juan vio como anciano de días, ¿verdad? Amén. Y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. El 2, ¿quién me lee el 2? Amén. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Ojo, dice que Abraham le dijo a su siervo, ¿verdad? Elíasar se llama él, ahorita lo vamos a ver más adelante. El más viejo de su casa, el más fiel, ¿verdad? Y dice que el que gobernaba todo lo que tenía es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tipifica el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué significa eso? Aquí la mano. ¿De qué nos habla eso, hermanos? De mucha empatía, mucha confianza, mucha intimidad. O sea, ¿quién le va a poner la mano en el muslo del otro? ¿Mi esposa a mí o yo a ella? Ni a mi hija se lo haría yo. Entonces está hablando de una estrechez, ¿verdad? De una confianza muy, muy bonita, ¿verdad? Era como una señal en aquellos tiempos, como una señal de intimidad, de mucha, mucha confianza. O sea, estaba confiándole algo muy, muy bonito. Imagínense, ¿verdad? Confiar en otra persona, el que vaya a buscarle la esposa a su hijo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? ¿Qué dice el 3? Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces traslademos eso. Abraham le dijo a Elíasar, ¿verdad? O sea, el Padre le dijo al Espíritu Santo, ¿verdad? Vaya y busque, ¿verdad? Una novia para mi hijo Jesús. ¿Sí? Pero no vayas ante los cananeos, al mundo. Tiene que ser aparte. Tiene que ser una... Siempre lo hemos dicho, nosotros no somos moradores de la tierra. Somos moradores de Sión. No somos de Egipto. Somos de Gosén. Tenemos definitivamente que estar aparte. El que es amigo del mundo. Exactamente. Amén. Entonces por eso es que él le dice, ¿verdad? Que no puede ser del mundo de los cananeos. Tiene que ser aparte, diferenciada. Amén. El 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Entonces es cuando el Padre envía al Espíritu Santo. En el arca de Noé caben 2, caben 3, caben todos, y tú también. En el arca de Noé primero mandaron un cuervo, pero después enviaron al Espíritu Santo. Bueno, enviaron una paloma, ¿verdad? Entonces es cuando el Padre envía al Espíritu Santo a la tierra aquí. Amén. Aquí vino.
y tomará mujer, dice, ¿verdad? Ok, esa era la función para su hijo Jesús. Amén. ¿Qué dice el 5? El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Ahí está hablando, hermanos, de que él le dice, ¿verdad? Que tal vez la mujer no quiera, entonces nos está hablando a la iglesia. Tiene que ser algo voluntario. No, el Señor no puede imponer y obligar a que nos vayamos con Él. Tiene que ser algo de que yo quiero irme con el Señor. Yo quiero, yo anhelo, ¿verdad? Dice que a la esposa se le concedió, se le ha concedido que se vista de lino fino. Para que se le concedas porque ella lo deseaba, ella lo anhelaba. No era de que, hey, ¿qué me queda, verdad? Póngame la vestidura. No, se le concedió. Si a usted se le concede algo es porque usted lo anhelaba. Definitivamente. Amén. Entonces eso está hablando ahí, ¿verdad? Si la mujer no quiere venir, ok, no va a ser obligado, tiene que ser algo voluntario. Amén, el arrebatamiento. Amén, el 6. Y Abraham le dijo: guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Tremendo, porque 3 veces lo dice, ahorita lo vamos a ver más adelante. Amén, el 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mis padres y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ok, esa es la función del Espíritu Santo. Traerle, llevarle, ¿verdad? Preparar, equipar una novia para el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? Sí, siendo instruidos, enseñando, pero como decía Juancito al principio, ¿verdad? O sea, muy bonito todo y todo, pero si no tenemos intimidad con el Señor, pero si no tenemos comunión con el Señor, si no hablamos lenguas, si no hay interpretación de esa lengua, ¿verdad? Si no tenemos ese contacto íntimo de meter la mano en el muslo del Señor, entonces, amén, esa es la función del Espíritu Santo, adornar y preparar a la iglesia. Convencer. Ajá, exactamente. Ella, el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y es tremendo, hermanos, ahora que estamos hablando de cultura, pero ustedes saben que cuando Abraham tenía 100 años, ¿verdad? Él todavía no había tenido un hijo, ¿verdad? A Isaac, ¿verdad? Entonces, el que iba a heredar todo esto era Elíasar, ¿verdad? Era el criado, era él. Pero no tenía al otro hijo de la Sí, pero sí, a Ismael. A Ismael, pero al que le tocaba era, o sea, legítimo, por decirlo así. Entonces le tocaba a Elíasar. Y que es tremendo, porque hay una figura muy bonita, ¿verdad? Como no hubo envidia de parte de él, ¿verdad? Hablemoslo así. O sea, tal vez él, si hubiera sido un mal siervo, un mal criado, una persona mal criado, ajá, un mal criado, carajillo ese. Pues ese tal Isaac, ese tal risa. A mí no me da risa. A mí risa no me da, me quitó la herencia, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿ah? Sí, pero bueno. Porque hay que recordar, digamos, eso que usted está diciendo, pastor, es que Elíasar era criado, pero el criado que heredaba todo es que había nacido ahí. O sea, él lo había criado, de verdad. Él lo había visto pequeño, lo había formado, lo había moldeado a Abraham a como él hubiera moldeado un hijo. Solo que no era hijo, era lo único que no tenía. Tremendo. No era eso, pero en todas las costumbres, en todo lo que él era, por eso es que es criado. Exactamente, criado. Sí. Y dice que él enviará a su ángel, ¿verdad? Es una función también, el Espíritu Santo y el ángel de Jehová, ¿verdad? Guiándonos a nosotros, ¿verdad? Como novia. Amén. El 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, como que el Señor retarda su promesa, ¿verdad? De venir a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Algo así, porque 3 veces lo dice, ¿verdad? 3 veces lo dice. Amén. Como que nos está hablando de la segunda, no de la venida secreta, de la segunda venida del Señor. O sea, el Señor está retardando y retardando y retardando. Por eso lo dice 3 veces. Amén. El 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ok, ahí, primera parte. Esa fue la introducción. Ya todos quedamos claros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él hizo, ¿verdad? Cómo el Padre envía al Espíritu Santo a prepararle una novia a su Hijo Jesucristo. Amén.
el desarrollo. El 10, ¿qué dice? Y el criado tomó 10 camellos. 10 camellos. ¿De qué nos hablan los camellos? Ministros. Ministros. Los camellos en la Biblia tipifican los ministros, los 5 ministerios. Si usted ve las características de un camello, ¿verdad? Son características de un verdadero ministro. Tiene un montón de características. Por ejemplo, ¿cuál es la característica número 1 de un camello? ¿Sí saben qué es un camello? Obviamente, ¿no? Camel. Camel. Ajá. Tiene pestañas grandes. Tiene pestañas grandes. Pero digamos, lo primero que se viene a la mente a uno de un camello, ¿qué es? Ajá. La joroba. Y duran como 6 meses para volver a tomar agua. Tomar agua. O sea, tiene una Porque ahí resistencia. guardan, tiene una... Porque la joroba es que guardan el agua. guardan el agua. ¿Y qué nos habla el agua? ¿Qué nos habla el agua? La palabra. La palabra. Es un verdadero ministro, tiene palabra. Es una nube, ¿se recuerdan los apóstoles? Es una nube cargada de agua para que los vientos de doctrina no se lo lleven para allá Cuando para acá. estén en el desierto. Y están prácticamente que en el desierto. En el desierto. ¿Y el desierto qué significa? Entonces, ¿cuántas personas llegan a la iglesia pasando sus desiertos? Pero los verdaderos ministros, los verdaderos camellitos le dicen, bueno, móntese y vamos a pasar. Porque tengo agua para los dos. Tengo agua. Las pestañas, de lo que decía Jania, ¿verdad? Tienen pestañas grandes, ¿verdad? Tienen doble párpado, ¿verdad? Doble. Para los vientos desérticos, ¿verdad? Resisten el calor, resisten el frío de las noches, ¿verdad? Las clases de los pies que no tienen, o sea, tienen un montón de características. ¿Cuántas jorobas tiene un camello? Normalmente 2. Antiguo y Nuevo Testamento tiene que tener de los 2. Lo que hablamos ahora, porque son complementos. Los camellos se arrodillan para tomar agua. Se arrodillan para tomar agua. O sea, se arrodillan para que las personas se les suban. Te está hablando de que los ministros, ¿verdad? Tenemos que aprender a doblar rodillas o tenemos que doblar rodillas para ayudar a otros. Como Moisés, por ejemplo, dice la Biblia que Moisés, ¿por qué Moisés logró pasar a 400 hombres más mujeres y niños? ¿Cómo hizo él para resistir, ¿verdad? Y poder hacerlos pasar el desierto, aunque estuvieron 40 años dando vueltas? ¿Por qué? Porque ya lo había pasado primero. Correcto. Cuando él salió huyendo de Egipto, al desierto fue. En la película dice que lo manda, no, pero él salió huyendo. Atravesó. Entonces, el verdadero líder. Él lo pasó 2 veces. Porque él fue y regresó y solo. Exactamente, y solo. Entonces nos habla de los ministros, ¿verdad? Entonces, un verdadero ministro, ¿verdad? Sabe por dónde está el camino, sabe por dónde es la ruta, sabe por dónde ir. Él tuvo esa capacidad. Amén. Buen camello. Entonces, los camellos nos habla de ministros que van a ayudarle a Eleazar, al Espíritu Santo, ¿verdad? En esta travesía, ¿verdad? El número 10, ¿de qué nos habla? Plenitud. 10, ajá. Pero vea, ¿los camellos de quién eran? Ajá, de su Señor. O sea, de Dios. O sea, el verdadero ministro. Porque ministros hay un montón, pero el diablo, dijo. Hijos del diablo, decía Jesús, ¿no? Estos no, estos eran de su Señor. De su Señor. Sí, porque hay que bajarle la lupa a todo, ¿verdad? Hay que bajarle la lupa a todas las palabras. Y se fue. Y él vino aquí a la tierra. Que el Espíritu Santo está acá. Dice el Señor Jesús, dijo, no, espérense aquí. Yo voy a ir y enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le dio la estafeta, por decirlo así. Le dio la estafeta y dice, ok, vaya. Y bajó. Amén. ¿Y a dónde llegó aquí a la tierra? ¿A dónde llegó por primera vez? Al aposento, donde estaban reunidos, donde habían 120. Primero habían 500, creo. 600, 500, algo así. Y quedaron solo 120. Tremendo, ¿ah? Eso está hablando de resistencia, de saber esperar, de ser pacientes, del reposo en el Señor. ¿Cuántos de los 500 dijeron, nunca vino, ya me voy? Solo quedaron 120. Y la Madre de Jesús se encontraba en sus santos. Y los 120 recibieron. Recibieron, exactamente. No solo un poco, no, los 120 que estaban. Exactamente. Entonces dice, y se fue, ¿verdad? El Espíritu Santo, tomando, ¿qué dice? ¿Qué me lo está leyendo, Natalia? Tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor. Esos regalos escogidos son los dones. Los dones, los talentos. Por eso es que son regalos. ¿Don qué es? Regalo.
O sea, el Espíritu Santo venía con regalos. Viene con regalos para nosotros. Tenemos que aceptar esos regalos. Amén. ¿Y qué dice? Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Ajá. A la ciudad de Nacor. De Nacor. ¿Quién era Nacor? El hermano de Abraham. Hermano de Abraham. Entonces, Entonces quiere decir que Isaac y Rebeca eran primos. En aquellos tiempos sí se podía, ¿verdad? Pero está hablando de, mire, de genética, está hablando de genes. Tenemos que tener los genes de Cristo. ¿Y cómo hacemos nosotros para tener los genes de Cristo? ¿Cómo hacemos nosotros para tener la sangre de Cristo? ¿Por medio de qué? De la Santa Cena. De la Santa Cena, la Cena del Señor. El 11, sí. E hizo arrodillar los camellos. ¿Hizo qué? Arrodillar. Los camellos. Ve que los camellos tienen esa bondad, ¿verdad? Que ellos se arrodillan. Y estamos hablando de camellos que son ministros. Ministros que doblan su rodilla para interceder, para clamar, pero también para orar. Amén. ¿Dónde? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, Fuera del mundo, ajá. junto a un pozo de agua. ¿De qué nos hablan los pozos de agua, hermanos? La palabra. De la palabra. La fuente, los pozos, ¿verdad? Nos hablan de la palabra de Dios. Entonces, Amén. Quiere decir que para ir a la palabra es con humildad. Ajá, exactamente. Para recibir el agua es doblando rodilla, es con humildad. Exactamente, así es, Cristian. Dice, ¿a la hora qué? A la hora de la tarde, Ajá. la hora en que salen las doncellas por agua. O sea, salen muchas doncellas. Por eso hay que orar en la noche. Salen muchas doncellas. Entonces, vea la responsabilidad. O sea, hay muchas iglesias. Hay muchos que dicen son cristianos. Hay muchos, como aquella mujer que le dicen, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos tus vestidos y queremos tu pan, ¿verdad? Pero déjanos llevar el nombre que nosotros queramos. Queremos tu nombre, pero déjanos vivir como nosotros queramos. Muchos doncellas salían por agua, ¿sí? Pero había una que marcó la diferencia. Muchos son los llamados. ¿El 12? Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Vean ustedes la congoja de este hombre, es decir, de este montón de mujeres, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿A cuál escojo? O sea, y si me equivoco, qué feo, ¿ah? Y eran Qué doncellas. responsabilidad. Ajá. Pastor, y lo Doncellas. difícil que era que solo se le vean. Hermano, ¿no tiene por dónde? Por acá. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? ¿Cómo hacía él para Aquí saber no. que iba a escoger una que iba a ser de al agrado de Isaac? Una extensión. Qué buena. Una pequeñita. Qué bueno, Pero ¿no? es que he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Ok. Esa fuente de agua puede ser la iglesia, un lugar de palabra, un lugar de agua, ok. Ajá, el 14. Sea pues que la doncella a quien yo diré, bajo tu cántaro te ruego para que yo beba. Y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y esto conoceré que habrás hecho misericordia con Isaac. Él hace una oración, él pide una señal. Que la mujer que baje su cántaro, ¿verdad? Y que esa sea la que tú hayas predestinado o destinado. Predestinación, la vez pasada hablamos de la predestinación. Amén. Pastor, Ajá. perdón. Vea, dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere. Ujú. O sea, él también la escogió. Ajá, exactamente. Baja tu cántaro. Ujú. Y ahí es donde él le pone una señal a Dios. Exactamente. Que ella obedezca, que ella... Exactamente. Pero él fue el que la escogió. Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Él es Que el que él nos es el habla. que la escogió. Él es el que nos Yo- habla. de mí depende si yo soy obediente. Exactamente. Él es el que, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Nos convence. ¿Cómo llamamos nosotros al Señor? Nadie quería llegar al Señor. Cristianos evangélicos. No, hombre, que lavados de cerebro que le pegan a uno y todo. O sea, pero cuando el Espíritu Santo habla, ¡ay! Amén. Así es, Juancito. Excelente. El 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor,
hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Amén. Entonces, ¿quién salió? Rebeca. ¿Rebeca qué tipifica? A la iglesia novia, ella. Y se cumple, ¿verdad? Que sí era, ¿verdad? De la familia de Abraham. Ajá. Dice que salía con su cántaro. ¿De qué nos habla el cántaro, hermanos? ¿Para qué servía un cántaro? Para jalar agua. Palabra. Los camellos tienen agua, la novia tiene agua, va a la fuente, trae agua, vamos a la iglesia, recibimos palabra, vamos a los discipulados, recibimos palabra, estamos en eso. Por ejemplo, si ustedes ven en Juan 4, cuando habla la samaritana, dice que la samaritana llevaba su propio cántaro. Pero dice que cuando ella conoció al Señor y se fue a evangelizar a los samaritanos, a decir, aquí está el Cristo, el que habla las escrituras de Moisés, dice que ella dejó su cántaro, dice, dejando su cántaro, se fue. Entonces muchas veces llevamos el cántaro equivocado, ¿verdad? La palabra, la doctrina equivocada. Pero ella traía, su cántaro lo traía sobre el hombro, responsabilidad. ¿Dónde se lleva el arca de la presencia? En los hombros, responsabilidad. Amén, tenía su propio cántaro. Amén. ¿Qué dice el 16? Y la doncella era de aspecto muy hermoso. ¿Qué es doncella? Muchacho. Señorita, que no conocía varón. Muy hermoso, es alguna hermosura espiritual, características de la iglesia. Por ejemplo, David, ¿cuáles eran las características de David? Era hermoso, de buen parecer, de ojos, caballo que rubio, pelo rubio. Estás hablando de características físicas, pero que tienen un significado, un simbolismo espiritual. Entonces ella era muy hermosa. ¿Cómo era? Agradable a la vista. O sea, Ajá. uno ve y le gusta. Así tiene que ser la iglesia. Así tiene que ser. que verse, de verdad. Verse bien. No solo por decirse, Tiene que sino atraer. por verse. Exactamente. ¿Cómo es que dice el dicho, verdad? Que la esposa no tiene que serlo, sino aparentarlo, ¿verdad? ¿La esposa de quién era? Del No faraón. aparentarlo, sino serlo. Serlo y también aparentarlo. O sea, es la esposa, pero también tiene que aparentarlo. Pues puede ser la esposa, pero se anda toda como la chimoltrufia. Tiene que aparentarlo, ¿no? Cuando uno tiene frío puede andar como la chica. Amén. Dice que era virgen, hermoso. ¿verdad? Virgen. 3, Ajá. A la que varón no había conocido. Qué tremendo, ¿verdad? Doncella es virgen. Virgen. Y vuelve a decir a la que el varón no haya conocido. 3 características, ¿verdad? 3 características. O sea, ni siquiera había tenido O sea, un apretoncito, ni nada. siquiera un besito, no había nada. ¿Sí? Dice que descendió a dónde? Y descendió a la fuente. A la fuente, a la iglesia. O sea, tiene que congregarse. O sea, la iglesia tiene que congregarse. La iglesia novia tiene que estar metida en la fuente, definitivamente. Ajá. Y llenó su cántaro y se volvía. Ok. Agua, palabra. Tenía agua. Amén. Y se volvía, o sea, hablábamos un día de eso de un discipulado, no se quedó chismeando con las demás mujeres. Porque eran varias mujeres. Se hacían fila para llenar su cántaro. Y ella llenó el cántaro y A lo que no tenía tiempo para perder el tiempo hablando de la novela o el partido. ¿Cómo va esa prisa, por cierto? Y vea, Amén. Y se volvía. Perdiendo. Y vea que, digamos, si vamos a esto, vea, estábamos hablando de que los camellos tienen sus jorobas y en sus jorobas llevan agua. Los camellos son ministros. Ajá. Y siempre tienen agua provisión, aun cuando pasan el desierto. La doncella lleva su cántaro y se vuelve con el cántaro, pero el cántaro lo llena de agua. De agua. Se lo lleva a su casa. Ajá. Porque de A la ahí casa. viene la provisión para poder dar. O A sea, la casa. aún cuando ella va a la fuente, vuelve a casa y el tiempo que pasa en casa, tiene provisión de agua. Evangelizar. Lo que hizo la samaritana. La samaritana no se quedó con lo que había recibido, aceptó a Cristo, Esa pero la fue y lo admiro. dio. ¿Ah? Y fue A esa la admiro. y dio con esa agua. Y dio porque la repartió. Exactamente. Hay que dar. Así es. El 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. La señal. Amén. La iglesia tiene que dar. O sea, a veces hay un pasaje del Antiguo Testamento que es muy feo, que es muy feo ante el ojo humano,
pero espiritualmente cargado de muchas cosas. Cuando el profeta le dice a la viuda, dame a mí primero. ¿Tienes algo, una torta que me des? No tengo nada. Lo poquito que tengo ahora es para comerlo yo con mis hijos y morirnos. Y él le dice, dame a mí primero. Humanamente, cualquiera va a decir, ¿qué es eso? Como dame a mí primero, ¿verdad? Pero así es el Señor. Tenemos que darle al Señor primero. Y ahí está hablando de siervos también, de ministros. Amén. Entonces, que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Era la señal también. Amén. El 18. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Bebe, mi Señor, le dijo. Sujeción. Una mujer sujeta, una mujer obediente. Como, ¿quién era que le decía mi Señor? Abraham. A Sara Abraham. Mi Señor le decía el esposo, ¿verdad? Mi amor, de ahora en adelante, mi Señor. Ania me dice, Sujeción. ¿Cómo le dicen? A mí me dicen mi amor. Yo le dije, a mí me gusta eso. Para Ajá. mí eso yo en mis oraciones siempre yo le decía, Señor, enséñame a ser como Sara. Es que es tan lindo, no sé, yo siento de que eso fue, eso que Sara hacía con Abraham, eso no, mi Señor, es que es mi Señor, es como... Sí, tremendo. Entonces, pero y dice, y se dio prisa. O sea, aquí, mire, trabajando, chambeando, ¿eh? Como diríamos, trabajando la iglesia, ¿verdad? Y vea, Perdón, Lot dice que él titubeó. Para salir de Sodoma y Gomorra dice que él titubeó. Esta mujer se dio prisa a obedecer, a cumplir. Y la verdadera oración es obediencia. Y que es sorprendente, pastor, porque como dice usted, vea, ¿dónde traía el cántaro? En el hombro. Ajá. ¿A dónde lo bajó? Dice que, o sea, ella nunca lo puso en el suelo, nunca se despegó de él. Dice Tremendo, que del ¿ah? hombro lo bajó aquí, A la mano. le dio de beber y inmediatamente lo que va a decir. O sea, ella nunca soltó el cántaro, No en lo soltó. ningún momento. No soltó la palabra. ¿Y dónde lo puso? En su mano. ¿Y de qué nos habla la mano? 5 ministerios. 5 ministerios. La iglesia con los 5 ministerios. Y le dio de beber. Y le dio de beber. Tenía agua. Amén. El 19. Y cuando acabó de darle beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. La señal. Pero vea usted, hermanos. O sea, darle a una persona de beber en el desierto no está difícil. un desconocido. Pero darle de beber a 10 camellos. ¿Ahí cuánto agua ven? ¿Cuántos litros se tomaban? 135. No, 135 litros de agua. ¿Y eran 10? ¿eran 10? Entonces quiere decir de que una iglesia dando la milla extra, trabajando más, dando más de sí, ¿verdad? Dando más de sí. O sea, 10 camellos, hermano, o sea, qué mujer, que por Dios, o sea, qué mujer, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a venir el Señor por una iglesia vaga? Vagabunda, vagamunda, decía mi abuelo, que no se congregue, que no busque, que no vaya a la fuente, que no tenga agua. Esta Rebequita. Hablando de Rebequita, no vino Rebequita hoy. No, es que como Amén. vamos a hablar de ella, entonces no quiero. El 20. No, es que como íbamos a hablar de ella, entonces no vino. Ah, por eso fue. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Vea ese, pastor. Tremendo, ¿ah? Vea lo que hizo, eso era lo que le estaba diciendo. Rapidito. Pero vea, dice, ella llevaba el cántaro en el hombro, lo bajó a su mano, le dio de beber y le dio a los camellos la misma agua que tenía. No. ¿Qué hizo? Tenía que ir por más. Fue, botó en la pila lo que ya no, o sea, ya seguro estaba caliente esa agua o así, y corrió al pozo a sacar del cántaro agua para los 10 camellos. Y sin bajar el cántaro. Y sin bajar el cántaro. Y el agua, o sea, el agua que le dio a Eleazar, ya era el agua que estaba ahí, ya no, o sea, no era para poder satisfacer a esos camellos, era fresca agua. Entonces, es eso, que uno tiene que estar refrescándose en la palabra, no con los poquitos que me quedaron. Exactamente. Fui a la iglesia el domingo, me quedó ese poquito, con eso me la tiro 15 días hasta que vuelva. No, hay que ir O 6 meses, como el a la camello. No. fuente. Hay que estar ahí, definitivamente. O sea, definitivamente. ¿Y cuántas veces llegó para sacar los 135? Imagínate. Bueno, más de 135. 135. 1700 y resto de litros. Chao. Bueno, de cantos. Sí, pero es que el cántaro era muy grandote.
Tenía buenos músculos. Y no es como, quizá, como ahora, con bombas para sí, sacar eso a- era, ajá, exactamente. El 21, Y el hombre estaba maravillado de ella, callando. callando. ¿Quién calla de amor? El Señor viene callando de amor. El Espíritu Santo simplemente ve. Él no impone, Él no obliga, Él deja que nosotros trabajemos. Nos dice cómo es, nos lleva a toda verdad. Amén. Pero Él viene calladito, viendo como la mujer trabajaba. ¿Sí? Cualquiera diría, qué vago, no le ayudó. No, 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 no. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercediendo, clamando y dándole fuerzas de parte de O Dios. sea, qué buen punto, sí es cierto, porque de ahí ella era la que corría ahí y Eleazar ahí sentado. ¿Sí? O sea, él era hombre. Ajá. Uno podría decir, Ana le hubiera dicho, ¡ubícate! sí, no, y ella ni siquiera le reclamó ni nada. Sí, Pero era lo que estaba exacto. haciendo él. Él estaba esperando a ver si Dios le había contestado. Él estaba reposando. El reposo. Sí, porque vea lo que dice después. ¿Qué dice después? ¿Qué me lo estaba leyendo? Pero yo no voy. Ajá, al final. Para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ok, amén. Reposó en el Señor, confió en el Señor. Amén. El 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que se pesaban 10. Amén. Ujú. Sí, diga. Ujú. ¿De quién eres hija? Perdón, 22. Ok, ¿qué le dio? Un pendiente de oro acá, en la nariz. Para esos tiempos, no vamos a ponernos un pendiente ahora ahí, ¿verdad? Un piercing. Por favor, Es otra cosa. Pero ¿de qué nos habla la nariz? Espiritualmente hablando. El sentido espiritual de la nariz, ¿cuál es? Espíritu Santo. Espíritu Santo, porque Él sopla, pero también ¿cuál es? El discernimiento. Hay que saber El pastor tiene que tener, tiene que discernir qué olor es, a qué hueles. ¿A qué hueles? Exactamente. Por ejemplo, cuando el Señor, Noé, dice que Noé bajó del arca, dice que él presentó un altar delante del Señor y el olor subió y el Señor nunca más maldecirá la tierra, porque llegó ese sacrificio como un olor agradable, el altar, un olor agradable al Señor. Entre paréntesis, por eso es que Noé no metió al arca solo una pareja de cada uno de los animales. Él metió 7 de los puros y una pareja de los impuros, porque tenía que sacrificar, presentar sacrificios. Y si hubiera presentado sacrificio de ovejas, se queda el planeta sin ovejas, ¿verdad? Eran 7. Ahí lo puedes ver. Exactamente. El 23 que dice que las moscas hacen heder. ¿Cómo es que dice? Las moscas hacen heder el perfume del perfumista, ¿verdad? El perfume es adoración. Dice que cuando la mujer adoró a Jesús con el alabastro que llevaba, ¿verdad? El perfume en los pies, dice que la casa se llenó del olor de esa fragancia. Eso es adoración, definitivamente. Adoración. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos ese pendiente de oro en la nariz. Amén, Juancito. Pastor, una de las cosas que significan, digamos, ese pendiente aquí en la nariz, es que esa mujer no escarba en todo lado. Ajá, los chanchos. ¿Usted sabe Sí, que cierto. ajá. Entonces, quiere decir que Buen ejemplo. ella está en lo de ella. Ella no anda viendo a ver qué encuentra en la tierra, entre la basura, ni nada, sino que ella está conservada. Es que a los chanchos les ponen una de estas, sí, para que ellos no rompan el cemento y no No, que escarben. no escarben en lo Pero pueden comer bien. No les es solo para comer, es para cuando ellos quieren hacer. para que no se contaminen con el mundo, No hagan maldades. sino que está apartada, está separada para una sola persona. Aparte del pendiente que le dio también, 2 brazaletes. 2 brazaletes. Las manos habla de obras. De obras. Amén, hermanos. El 23. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me sigas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Ok, en la casa de tu padre. Muchas Amén. moradas. Exactamente.
muchas moradas hay, descanso, reposo, ¿verdad? El 24. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Ok, ahí se confirma, ¿verdad? Que eran familia. Amén. El 25. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y un lugar para posarse. Descanso, reposo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo, en verdes pastos me hará descansar. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. No quiere que andemos estresados, no quiere que andemos afanosos, no quiere que andemos preocupados. Él quiere que confiemos en Él, ¿sí? Que confiemos en Él y Él va a hacer todo. Amén. El 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Amén. 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. La doncella corrió, mire. Esta mujer era carga, prisa, corría, no titubeaba, dele. ¿Y qué llegó a hacer? A evangelizar, reevangelizar, lo que hablamos ahora. ¿Qué hace muchas veces el ministerio de Ebenecer? Reevangelizar, que se ocupa, definitivamente. El 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¿Dónde estaba Labán? ¿Estaba en la fuente? No. ¿Estaba en la iglesia? No. ¿Dónde estaba? La casa. Echado en la casa, acomodado. Fuera tramposo. Labán tipifica la iglesia que se queda, lamentablemente. La iglesia que no se esfuerza, la iglesia que es interesada, Interesante. la iglesia de la prosperidad. Porque vea lo que dice el 30. Y cuando vio, ¿qué vio? El pendiente y los brazaletes Prosperidad. de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Amén. Entonces vea el interés de él, ¿verdad? Apenas vio, ni siquiera vio a la hermana, ni siquiera vio nada. O sea, el hombre estaba en la casa y él vio, o sea, evangelio de la prosperidad, evangelio del becerro de oro, aferrándose a las cosas terrenales y no a las cosas espirituales. Ese es Labán. Y fue a Eleazar no por la palabra que le dijo, porque ni Exactamente. siquiera le puso, sino que fue a Eleazar por lo que vio que le había dado a la muchacha. Era un choricero. Como Jesse, que fue detrás del premio, ¿verdad? Que el profeta no había aceptado. Amén. Dice, y así habló con aquel hombre, y vino a él, y aquí que estaban los camellos junto a la fuente. Amén. El 31. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Ha sido más cínico. Puras mentiras. Desvergonzado y La cínico. ¿ah? pobre andaba ya preparando y él dijo, Ella fue la que preparó todo. eso es como decir, ayer yo hice frito, algo así. Ujú. Exactamente. ¿Cierto? Lo que yo dije, lo Lorenita, ¿cierto? Solo buscando la prosperidad. El 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Esto ya me habla esto siento yo que habla del periodo de 7 años de gran tribulación, donde la mujer tiene que volver, ¿verdad?, a ser sustentada, ¿verdad? Entonces ahí sí le tocará trabajar y hacer un montón de cosas, pero ya, ¿verdad? No como Rebequita, como la novia, sino como la iglesia que se queda, ¿verdad? Porque dice que sirvió a los camellos, y los camellos son los ministros, y los ministros son los que se devuelven, después de presentar a la novia, se devuelven a hacer pasar a la iglesia esos 7 años de gran tribulación, o 3 años y medio, ¿verdad? Los 1260 días, o el tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces yo siento que ese pasaje habla de esa figura. Amén. El 33. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi verdad. Esto lo dijo el Espíritu Santo. O sea, no viene a perder el tiempo, él no viene No llegó a a comer, él llegó a lo que tenía que hacer. ¿Qué era? Buscar a la novia, ¿verdad? Y vestirla y adornarla, ¿verdad? Ponerle pendiente y brazaletes. Ajá, el 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, Ajá. y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Prosperidad.
Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo que a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Eso es lo que hizo el Padre, ¿verdad? Le dio a Jesús todo, el trono le dio todo, ¿verdad? Todo poder y todo se lo dio al Señor. Amén. Y habla de Sara ahí, ¿verdad? Es tremendo. Porque Sara no está cuando Isaac va a sacrificar, Abraham va a sacrificar a Isaac, Sara no está. Sara no está. Y al final lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién es esta Sara? La vez pasada hablamos un poquito de la cuadridimensión de Dios, ¿verdad? Pero bueno, el 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los... Bueno, ahí el 38, 39, 40, 41, 42, todos esos pasajes habla de él vuelve. Ajá, entonces por tiempo ahí lo puedes leer en tu casa, ¿verdad? Él cuenta todo lo que pasó y cómo se dieron las cosas, cuando le preguntó de quién era hija. Eso es muy importante, de quién eres hija, paternidad, eso es muy importante, no lo pasemos por alto. ¿De quién somos hijos? O sea, ¿cuál huevo puso esa pata? Dicen por ahí, ¿verdad? David, cuando mató a Goliat, dice que le cortó la cabeza. No solo le pegó una pedrada, le cortó la cabeza. Eso tenemos que hacer con el pecado. Por eso es que a veces, hermanos, no salimos. No salimos porque le pegamos una pedrada al pecado, pero no le cortamos la cabeza. Hay que desarraigarlo. Le cortó la cabeza y entró al palacio con la cabeza de Goliat en la mano. Y todo el mundo decía, David mató a sus miles y David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles, nada. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Saúl a David apenas entró al palacio? ¿Qué le preguntó? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Saúl sabía, hasta la armadura le quiso poner. Escuchó los cánticos que era David, sabía quién era. Conocía a los hermanos porque andaban con él. Exacto, a todo. Y le preguntó, ¿de quién eres hijo? Eso nos pregunta el Señor a nosotros, ¿de quién eres hijo? ¿Quién te engendró? ¿Quién te reengendró? ¿De quién eres hijo? Paternidad. Y hay personas que no creen en la paternidad espiritual, ¿verdad? Pero son sombras y figuras de la verdadera paternidad espiritual. Dios nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia, ¿de quién eres hijo? De mi mamá. De mi mamá y mi papá, que no es mi hermano, digo el chavo. Su papá nunca tuve. Y ahí se va la historia, el 51 dice aquí Rebeca, delante de ti. Ok, no, el 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradme. Y si no, declararme. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Amén. El 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo y bueno. Betuel era el papá. El papá. Sí, pero pastor, vea que Betuel siempre estuvo en segundo lugar. Sí, Ni Labán, siquiera sí. supo ministrar a la casa de él. Eso significa también el padre que no es, Padre, ¿verdad? Que no es Tremendo, verdadero. ¿no? Tremendo. Él siempre Sí. estuvo en segundo lugar. Sí, eso es importante también. A veces las personas cometen el error y si alguien lo ha hecho, no lo digo por nadie, pues si alguien lo ha hecho, corrijamos eso, ¿verdad? A veces dicen, escucho a las personas decir, por ejemplo, Mari y Randall, o Jania y Juan. Normalmente es el hombre primero y la mujer después. No, y eso Y vemos, ¿saben dónde se ve mucho error? En las invitaciones para los matrimonios. El hombre y la mujer primero y el hombre y después. Eso tipifica un matriarcado. Hay que corregir eso. Oye, Hay que también, corregir pastor, ahí también puede representar también Venga, ministros, líderes, pastores y todo, que no, como hemos hablado otras veces, ni siquiera se ganan el respeto ni no lo exigen, y cosa que debería de haber un orden. Sí, sí. Hay pasajes, ahora que estaba recordando eso que hablaban, que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, ¿verdad? Y la Biblia dice Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Pero ya más adelante, la Biblia dice ahora sí, ¿verdad? Aquila, que era el esposo, es que suenan como un nombre de mujer, ¿verdad? Que era el esposo y después la mujer. Se ordenó. Pero al principio era Priscila y Aquila, como que ella llevaba la batuta en todo, liderazgo y todo, ¿verdad? Entonces la mujer tiene que bajar un poquito, esperar al marido, ¿verdad? Porque se da mucho eso, para que el marido tome su posición de sacerdote en el hogar. Amén. El 51. He ahí, Rebeca, delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Ahí está Rebeca, está la iglesia novia, ¿verdad?
tómala, Espíritu Santo, vete y preséntasela a Cristo. Ajá, el 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Ajá, el 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. Ah, ok. Primero le puso el pendiente, después le puso los brazaletes, pero tenía más. Ya ahora sí, digamos, primero la empezó a preparar y todo, pero ya para el arrebatamiento la adorna y la prepara, lo que hablamos ahora, como nunca antes, ¿verdad? Porque ya le dio alhajas de plata, de oro, vestido, ajá, a Rebequita, ¿sí? Sin mancha y sin arruga, ajá. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Ok, a la iglesia que se queda. La deja también, ¿verdad? En un lugar donde va a ser sustentada. También, o sea, tampoco Dios es tan irresponsable, ¿verdad? Ya, no te fuiste conmigo, te quedas. No. El Señor también la deja cubierta, por decirlo así, guardada. Amén. Pero obviamente no con la misma corona de la novia. Amén. El 54. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. ¿Varones que venían con quién? Con él. Con él. Tremendo, ¿ah? Porque no lo hice al principio. Pero sí venía con Elíasar. Venían 10 camellos y venían también varones valientes, ya para el arrebatamiento. Pues ya aquí es donde ya brincó, ¿verdad? La preparación, pero ahora viene el arrebatamiento. Ajá. Dijo, ¿durmieron y qué? Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Envíame mi señor. Ajá, el Entonces 55. respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Qué tremendo, hermano, porque ¿quiénes dijeron eso? La iglesia que se queda. Por eso es que hay iglesia, no hombre, el Señor no viene, no hombre, el Señor tarda, no hombre, ni en 1000 años. Hermano, desempaque porque Cristo no viene. Eso es lo que está haciendo la iglesia, sosteniendo y aguantando, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. El 56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ajá. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntemos. Qué tremendo, ¿ah? Pero bueno, vea lo que... Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Era decidida, trabajadora y decidida. O sea, la iglesia que se va tiene que decir sí, amén. Sí, amén. O como dice Apocalipsis, ¿verdad? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. No, ni siquiera decir, hermano, 10 años más para cancelar mi casa, para comprar casa, para terminar de estudiar. Porque hay personas que son así, ¿verdad? Hay personas que dicen, ay, no, que el Señor no venga todavía porque todavía me falta mucho que hacer. Amén. La iglesia tiene que estar dispuesta y preparada y decir sí, amén. Ven, Señor Jesús. 62. ¿Cuándo vamos? 59. Y entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Ojo, iba Rebeca, pero no iba sola. Iba la nodriza, La cuidaba. la que la cuidaba. Ajá. ¿Quiénes iban? El criado de Abraham y sus hombres. El criado, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo, y iban hombres. Por eso dice, ¿quién es esta? La litera de Salomón, ¿verdad? 60 valientes la rodean con espada en su muslo, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de que cuando va subiendo, ¿verdad? Los terrores nocturnos de la noche, Lilith, y eso dice que los varones la guardan y la cuidan, la protegen a la iglesia novia cuando está siendo llevada, cuando está subiendo al arrebatamiento. Porque recordemos que el dragón estaba a punto de devorar a ese bebé. Amén, o a ese niño. El 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de su seno. Esto me suena a mí como ya el futuro, ahora después del milenio, como que la función de la iglesia. 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. Ah, y no iba sola, iba con doncellas. Vea qué tremendo, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados los invitados a las bodas, plural, del Cordero. ¿Verdad? Entonces, a las bodas va la novia, van los que presentan a la novia, los servidores, doncellas, ¿verdad? Los hombres. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que encuentran a aquel hombre, lo que hablamos la semana pasada, encuentran a aquel hombre y el Señor dice, hey, tú amigo, ¿cómo hiciste para entrar acá sin vestidura de boda? Logró entrar,
pero no se quedó. Llamó a los sirvientes y lo echaron afuera otra vez, ¿verdad? Entonces mucha gente va a subir, pero no todos se van a quedar. Amén. El 60. No, Y 61. montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y No seguía el No, 61. sí, en ese está bien. Ah, ok, perdón. Y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y se fue. Amén. Ok, estamos claros. 62. Y venía Isaac del Ok, conclusión. Cuando la iglesia sube con Elías, con las doncellas y todo, dice a quién se topan, quién viene en las nubes, no, perdón, en las nubes. Dice que nosotros en las nubes, plural de Cristo, recibiremos al Señor ¿dónde? En el aire. Entonces, ¿quién viene en el aire? Jesús. Isaac tipifica a Jesús. Ajá. del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Ajá. Negev. Negev. El 63. Y había salido Isaac a meditar al campo. Al campo es el mundo. O sea, él venía hacia el mundo. No llegó, pero venía. Ajá. a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Aunque, ¿a quién vio? A la novia que venía, ¿no? ¿A quién? A los ministros, a los camellos. Amén. ¿Y qué dice el...? Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Wow, alzar los ojos. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia? Abraham alzó sus ojos, Jesús alzó sus ojos. Alzar los ojos. Esa es una función de la iglesia. Alzar los ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Que ver para arriba. Ajá, no ver- exacto. No como la mujer aquella, ¿verdad? 666, de 18 años viendo para abajo nada más. La mujer encorvada, no viendo para arriba. Ajá, ¿qué dice el...? Y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón? Vamos a ver, tanto que dice, y vio a Isaac. La mujer vio a Isaac, vio a Jesús, vio ya ahí, ok. ¿Y qué hizo? Le preguntó a él. Descendió del del camello. Recordemos que la función de los ministros es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud y al conocimiento del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces quiere decir que hasta ahí termina la función de los ministros, cuando presentan a la novia a Cristo. Hasta ahí llegan los ministros. Amén. Por eso ella ya no ocupaba el camello, descendió del camello y fue solita a donde Isaac. Ya no se necesitaba ahí los camellos. Amén. El 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién nos presenta? ¿Quién nos dice? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es, no aquel que dice yo soy el Cristo, no aquel falso del anticristo, no, él es el Espíritu Santo. Ajá. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Qué tomó? Qué tremendo, ¿ah? El velo. El velo es una señal de la iglesia novia. Se lo quitaron con todo respeto a la iglesia falsa y se lo dieron a la iglesia verdadera. El velo, mujeres, es vital. Es vital. Ahí que el Espíritu Santo le hable a cada uno. Amén, a cada una. ¿Y qué más? Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ya había muerto la mamá, ya había muerto Sara, la iniquidad. Tremendo, ¿ah? Dice que él se consoló, Isaac, Jesús, ¿verdad? Porque su mamá había muerto. ¿Quién es la madre de Jesús? No era María. No era María. Amén, hermanos. Por eso vuelvo y repito, el esposo y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Entonces creo que con esto amarramos el saco de los 3 temas que hemos dado, de la venida secreta, la venida pública, el tribunal de Cristo. Ya con esto amarramos el saco y decimos, es bíblico. Porque hay gente que dice, no, eso es el arrebatamiento, no, eso. Y enseñan solo la segunda venida. O sea, definitivamente, ahí tenemos una sombra, una figura de cómo el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, por eso, como siempre lo he dicho, no es solo ser ovejas y tener un pastor, sino dejarnos pastorear. Es de obedecer. Que aunque no entendamos, muchas veces, que asimilemos la palabra y la atesoremos en nuestro corazón y en algún momento
El Espíritu Santo es el que se encarga de llevarnos a toda, ¿verdad? Yo lo he dicho, yo cuando llegué a Benecer había cosas que yo no entendía, ¿verdad? Y no es que ahora lo entienda todo, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, Señor, no lo entiendo, pero como María atesoro esa palabra en mi corazón. Y yo sé que tú en algún momento me la vas a revelar. Y así fue. Y así fue. Pero lo importante que es, hermano, tener cántaro. Ir a la fuente. Venir a la fuente y recibir palabra, no quedarnos como Labán en la casa. El que se queda en la casa se quedará a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero en la gran tribulación. Amén. Nosotros somos Rebeca, Rebequita, como siempre hemos dicho. Estamos siendo preparados y adornados. Por eso a veces tanto, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué yo paso por estas? ¿Y por qué a mí sí, a los otros no? ¿Y por qué, como decía David, ¿verdad? Por poco se resbalan mis pies, ¿verdad? Al ver que el crecimiento del impío, ¿verdad? Pero que Dios nos guarde, porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Para que seamos vestidos como una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Un vestido limpio, blanco, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Pero el secreto está en que ella se le concedió, que ella lo anhelaba. El punto es que lo anhelemos. Si alguno no anhela, diga, Señor, anhelo, enséñame, dame ese anhelo que yo necesito para esperarte, para cuando tú vengas. Amén, hermanos. Amén. No sé si alguno tiene alguna aportación o alguna pregunta. Estamos, oremos. Ahí sentaditos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, papito lindo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos has enseñado que la Biblia no es solo, Señor, historia, papá, y no es solo, Señor, cosas que pasaron, Señor, que no tienen ninguna importancia. No, papito lindo. En tu palabra tú dejaste plasmados, Señor, secretos que han sido revelados, papito lindo. Tú has dejado en tu palabra, Señor, simbolismos, Señor, que nos llevan a toda la verdad, Señor. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, papá. Y está vigente aún, papito lindo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones, Señor, para que cuando llegue el día, Señor, de presentarnos, Señor, a ese tribunal tuyo, papito lindo, tengamos, Señor, un corazón acepto, Señor, a ti, papito lindo, y que tú nos aceptes, Señor. Pon gracia, pon misericordia, Señor, en nosotros, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, ser llevados contigo, Señor, y ser arrebatados para el trono de Dios, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.